Y me acuerdo que el médico me dice, Gaby, hay que sacar al bebé Juan Diego. y hay que sacar la trompa. Oh. Y yo le digo, pero doctor, ¿cómo hay que sacar la trompa? O sea, si ahorita ha sido tan duro todo el proceso de quedarme embarazada, si usted me saca una trompa, las 50%. posibilidades Claro. disminuyen. No hay cómo hacer algo. O sea, yo estaba desesperada. Mi esposo estaba trabajando fuera de la O sea, ciudad. lo enfrentaste sola. Sí. Y el médico me dice, ahorita tienes que entrar a emergencia. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué alegría poderlos saludar nuevamente. Podcast En Familia con tus servidores Marco, Marta Claudia Mosquera y con invitados especiales que ya lo vamos a presentar siempre con temas de actualidad que tienen que ver con nuestro diario vivir y que estamos seguros que Dios va a usar este tiempo para poder contestar muchas dudas y también para afirmarte en el rol que tú desempeñas y poder compartirlo también con otras personas. Siempre esa es la gran bendición de tener estos podcasts que quedan pues ahí en las plataformas, que también ya les vamos a recordar cuáles son. Y créeme, también quedan en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque somos tan soñadores los seres humanos. Dios nos dio esa capacidad. Así es que hay que disfrutarlo. Pero ¿qué sucede cuando pues tú tienes con tu novio, de la mano? Marco y yo de novios ya hasta orábamos por nuestros hijos. Así somos las parejas. Y empiezas a proyectarte a 2 hijos, 3, la parejita, no sé, lo que está en tu corazón. Te casas, todo es hermoso. Bueno, planifiquemos 1 año, 2 años, 3 años. Y no llega. Y cuando llega, ¿qué sucede? Y 5 años y yo sigo con las manos vacías. ¿Cómo enfrentar que un sueño no llega? Es más, podemos llegar a pensar, ¿llegará? Y es lo que queremos. Este día valorar el milagro de ser madres. Y Gavita, te amamos tanto y estamos tan felices que estés con nosotros. Conocemos a tus nenas, son bellísimas, son idénticas, aunque me aclaraste que son mellizas, no gemelas, pero también son idénticas a ti, o sea, Sí. ahí está el sello de la mamá. Qué alegría y bienvenida y gracias por decir que sí. Gracias, Marquito, Marta Claudia. Para mí es una alegría estar aquí. Me siento abrazada y me siento en casa. Gracias por invitarme y poderles compartir un poquito de mi historia. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste de novia? ¿Y Marquito, cuánto tiempo de ¡pum! casados? Bueno, yo estuve de novia, enamorada, 5 años. ¡Wow! Un montón de tiempo. Y la verdad es que mi esposo no fue mi primer enamorado. No te puedo decir, fue amor a primera vista. No. Fue todo un proceso. Nos conocíamos desde muy jovencitos en la iglesia, servíamos juntos. Yo siempre admiré a mi esposo, lo digo así, pero no es que pensaba que me iba a casar con él. Nadie Claro. se imaginó, ni yo tampoco, ni él tampoco creo. Y fueron 5 años de enamoramiento, de noviazgo, pero algo que me parece súper lindo de nuestra historia es que antes de ser enamorados, mi esposo me dijo, Gaby, yo quisiera que le preguntemos a Dios si es su voluntad que estemos juntos. Oh. Yo dije, wow, esto sí que va en serio. Es ahí cuando uno se asusta, Sí, pero al mismo tiempo es de los recuerdos más felices. sí, ¿sabes qué? Yo creo que esa fue una pregunta crucial para nosotros. Nadie nunca me había dicho eso antes, como, qué bonitos ojos, que quisiera casarme contigo. Tal vez algo así escuché, o intentemos a ver qué pasa, a ver si es la voluntad de Dios. Pero, bueno, Dios me levantó de relaciones que yo creo que no estaban en su voluntad, que por su gracia Él me levantó. En verdad, yo pienso, si es que me hubiera casado con algún chico equivocado, en verdad creo que hubiera terminado siendo una mujer maltratada en muchos casos. Pero Dios tuvo misericordia. Y yo tengo un texto grabado en mi corazón que dice, naciones di por ti, pueblos por tu rescate. Wow. Y Dios me redimió, me rescató, me sanó. Y ahí me encuentro con Diego, con este amigo de mi vida. Y me dice, Gaby, ¿sabes qué? Yo no quiero dañar aquí el asunto.
preguntémosle a Dios. Y esa pregunta no fue como, Señor no. Jesús, te preguntamos, amén, ya, seamos enamorados. Es No. orar un tiempo. Sí, me dijo, necesitamos un tiempo de no vernos y simplemente preguntarle a Dios. Yo decía, y si me dice que no, qué triste, pero Primera mejor, vez que me dice. pero mejor hagamos eso. Y sí, nos dedicamos a preguntarle a Dios. Y Oye, eso no es tan común. No. Digo, porque a veces, digo, lo típico de la atracción, el que se gustan, que conversan y todo, pero no de que lo primerito sea, preguntémosle a Dios. no, y a Qué veces es lindo. al revés. Ya que estamos Sí. juntos, le preguntemos a Dios. Exacto. Preguntamos Que a Dios bendiga esto que hemos si hecho. aprueba el plan que acabamos de hacer. Sí. Que es muy diferente a cuál es tu plan. ¿Sabes que hubo ese momento de vértigo cuando dice, Señor, en mi caso, ya con un corazón sano, un corazón diciéndole, Señor, yo no me quiero equivocar, guarda mi corazón entre tus dedos. Y en verdad yo a mí admiro mucho a este hombre. Yo no quiero dañar su corazón ni quiero dañar la amistad. Y yo recuerdo que fui a la playa con mis papis en unas vacaciones y yo salía bien tempranito a la orilla del mar y le decía, Señor, te pregunto a ti, que creaste a este hombre hermoso y que me creaste a mí. Señor, es tu voluntad, que caminemos juntos. Y fueron algunos días de preguntar y buscar en la palabra. Y en un momento yo sentí un sí, Qué hermoso. pueden dar este paso. Y yo, gracias Señor, qué hombre tan lindo reservaste para mí. Y yo regresé a Quito, pero con el sí en la boca y él no me preguntaba nada. Eso ha de haber sido horroroso. Señor, ¿le puedes avisar a él también? Sí, porque yo, la verdad, como en momentos pasados había, se puede decir, errado en el blanco. Yo no quería ser como decirle, ¿sabes qué, Diego? Yo ya oré y quiero decirte que sí. No quería, claro. no quería. Y yo decía, Señor, o sea, no es por ser como chapada a la antigua, sino como que yo sentía esa seguridad de, si es que tú me dijiste a mí, le vas a decir a él. Claro, Así claro. que él pregunte. Y me acuerdo que un día me llevó a una cena en un lugar con velas, espectacular. Mi mejor amiga me decía, Gaby, oyes, es que hoy te pregunta, hoy te pregunta. Y yo fui toda guapísima, voy a la cena y no me preguntó nada. Wow. Y recuerdo que entré al restaurante, al baño de ese restaurante y lloré a mares. Y yo le dije, Señor, yo no voy a preguntar nada. Salí toda digna. Y recuerdo que en el carro me dijo, Gaby, yo le he preguntado a Dios y he orado sobre este tema. Y quiero decirte que yo siento que sí, tengo el permiso de Dios para ser tu compañero de vida. Y me dijo, yo tengo una cosa en el corazón. Yo sé que tú fuiste llamada a servir a Dios. Y cuando me dijo eso fue como, ok, Él no quiere emprender un viaje conmigo para llevarme y simplemente ir hacia donde Él quiere ir, sino que hacer respetar. un proyecto y respetar. Y me dijo, yo anhelo darte alas. Ay, No quiero llorar. qué hombre más bello. Sí, para que seas todo lo que Dios te llamó a ser. Y yo decía, wow, porque Realmente te amaba. es la primera vez en la vida que alguien me dice, yo escuché que no se trata solamente de construir algo juntos, sino de escuchar qué es lo que Dios sueña para ti, para nosotros ahora. Y yo quiero darte alas para hacer todo lo que Dios te llamó a hacer. Qué bello. Y fue como, wow, Señor, realmente sí, porque eso no me imaginé que alguien me iba a decir y me dijo, yo quiero que sepas que yo voy contigo muy en serio, que yo anhelo casarme contigo. Entonces era como, wow, qué serio esto, ¿no? Desde el primer Desde momento. el principio. Y pasaron 5 años hasta que nos casamos. Yo quería casarme antes. Pero Dios tiene los procesos. Sí. Y hay una frase que dice Marco, que la primera vez que yo la escuché hace años, yo le dije, paténtala. Porque Marco dice que toda mujer florece si tiene un buen jardinero al lado. Y de alguna manera es como el llamado, ¿no? De, sí, como esposos, emerger él- juntos sin olvidar la individualidad. Exacto. Y él tenía claro lo que también la Biblia nos enseña acerca de que buscamos el bienestar del ser amado, ¿sí? Y que más bien el bienestar o la realización, en este caso tuya, para él viene a ser también una realización. O sea, esa es realmente una base del amor. Sí, Marquito, y yo creo que es un tema de cumplir la promesa en la vida real. Y yo he visto muchas veces cuando mi llamado ha implicado para él cambios, hacer dobles esfuerzos, poner el hombro, y lo he visto hacerlo.
lo he visto hacerlo, que no ha sido fácil, porque una cosa es decirlo y Claro. otra cosa es vivir eso. Y él ha honrado esa palabra. Qué hermoso. Y le agradezco a Dios por eso. Ujú. Un varón de Dios. Y con todo esto, ¿cuántos hijos habían planeado? ¿Sabes qué? Mi esposo ya tenía hasta el nombre. Mi esposo se llama Diego y él dijo, mi primer hijo se va a llamar Juan Diego. Y no era como que me ¿Quieres? estaba preguntando, solo me dijo que así se va a llamar. Y yo decía Juan Diego, pero no me gusta tan. No, es que la verdad es que yo he soñado con ese nombre desde que era Ay, niño. mi vida. Y yo no le quería bajar de la nube y dije, bueno, si es que llega el momento, le diré que no, mentira, pero, o sea, bueno, él tenía Hablarán. ese sueño y él decía, Claro. quisiera tener 3 hijos. Y para serle sincera, el anhelo de ser madre para mí no era tan como, sí, quiero casarme, quiero tener hijos. No era como algo, un enfoque de vida, como pronto, ya, de esto se trata mi vida. Y lo que pasó fue que yo sí quería tener hijos, pero cuando mi corazón se dio la vuelta y me enamoré del tema fue cuando fui tía por primera vez. Y recuerdo que nació mi segunda sobrina, abro la puerta de la sala donde estaba mi cuñada y la bebé al primer día de nacido, porque esos días no invitas a nadie, solo a Claro, tus solo a hermanos, la familia. a tu papá, a tu mamá. Claro. Abro la puerta y Victoria me regresa a ver, mi segunda sobrina. Y fue una mirada que me cautivó el alma. Yo dije, Wow. ¡Ah! Esta niña me tiene enamorada y es la primera vez que le veo. Qué hermoso. Y dije, ¿cómo será ser mamá? Para esa época yo ya estaba casada. Y dije, ahora sí, quiero ser mamá. ¿Y ¿Y cuánto ustedes, tiempo? perdón, planificaron, ya estando casados, en qué momento buscarían? Nosotros queríamos estar en luna de miel, de Bueno, viaje. luna de miel con hijos también. También. 2 o 3 años. Dijimos, Ya. sí, como 2 o 3 años sería un tiempo perfecto para viajar, tal vez estudiar algo más. Ya estaríamos como consolidados y más o menos a esa época llegaron mis sobrinas, como les cuento, y yo decía, ay, Dios mío, Es qué el tiempo. lindo. Ya, ahorita, sí, ya, señor. ¿Y qué pasó? Bueno, que no llegaban. No llegaban y no llegaban. Les cuento algo chistoso. Al principio, cuando recién nos casamos, no llegaba mi periodo y yo me comencé a desesperar. Y yo le decía a mi esposo, este es el tiempo que dijimos que no íbamos a tener bebés y tal vez estoy embarazada. Y mi esposo me decía, Tranquila. ¿pero cuál es el problema? O sea, Estamos casados. no, sí. Y yo le decía, no, pero es que ahorita no. Y luego que pasan los años y decimos, ya es el tiempo y no llegaban. Yo era al revés. Cada mes sufrías. Era al revés. Y ese sufrimiento de saber que tienes una impotencia, porque tú dices, ya quiero ser mamá, pero no puedes hacer nada más activamente. Es como, ok, sabemos cuál es el proceso, pero no llegan y no llegan y no llegan. ¿Cómo afectó la relación? ¿Cómo reaccionó Diego, tú? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Sabes qué? Yo tenía la fe intacta por algunos meses, tal vez años, porque el proceso duró bastante tiempo. Pero llegó un momento que me quebró y fue cuando me quedé embarazada. Qué hermoso. Eso fue una noticia bellísima, pero el médico me dice, Gaby, es un embarazo ectópico. En esa época yo decía, ¿qué será eso, no? Y lo que yo hice fue decirle al médico, qué bueno, entonces, si es que es embarazo ectópico, usted me dice que es algo malo, haga algo. Y el médico me dice, no puedo hacer nada, hay que sacar al bebé. Oh, te derrumbaste. Me rompí en 10,000 pedazos. O sea, fue como, yo le decía a Dios, para esa época ya habíamos esperado como más de 3 años. Me quedo embarazada y el bebé estaba en la trompa. Y digo el bebé porque yo creo que era un varón. Nunca sabré, solo tal vez el Señor me lo diga. Y me acuerdo que el médico me dice, Gaby, hay que sacar al bebé Juan Diego. y hay que sacar la trompa. Oh. Y yo le digo, pero doctor, ¿cómo hay que sacar la trompa? O sea, si ahorita ha sido tan duro todo el proceso de quedarme embarazada, si usted me saca una trompa, las 50%. posibilidades Claro. disminuyen. No hay cómo hacer algo. O sea, yo estaba desesperada. Mi esposo estaba trabajando fuera de la O sea, ciudad. lo enfrentaste sola. Sí. Y el médico me dice, ahorita tienes que entrar a emergencia. Y yo le digo, no, a ver, un ratito, necesito procesar esto y no puedo hacerlo sola. Le llamé a mi esposo, me dijo, pregúntale al doctor si pueden esperar hasta mañana que yo llegue.
Y me dijo el doctor Máximo hasta mañana, porque si se te revienta la trompa, o sea, el Tu vida riesgo está de en vida. riesgo. Entonces, esperamos, tuvimos que hacer la cirugía y bueno, sacaron al bebito. Y yo decía, Señor, no te entiendo. Fue un luto impresionante. Sí, yo tuve que vivir un proceso de terapia para superar ese luto porque había muchas preguntas en mi mente, muchas dudas. Por eso te digo, hasta ese momento Sí. mi fe estaba inquebrantable. Se convirtió en una crisis de fe. Pero ahí fue como me derrumbé. ¿Y cómo reaccionó Diego? ¿Sabes que él lloraba conmigo? Mi vida. Sí, Y eso los unió más. nos unió muchísimo porque yo sentía que él respetaba mi dolor y me acompañaba. Y no me juzgaba. Me gustó mucho que él no me dijera, pero Gaby, confía en Dios, levántate, ya todo va a estar bien. Porque él sentía mi dolor. Él sabía que no me podía dar respuestas fáciles. Porque no la sabía en realidad. No las sabía. Y había muchas preguntas y mi terapeuta, yo le agradezco a Dios por ella, por esta mujer hermosa, se llama Zoraida Paredes. Ella me acompañó, psicóloga profesional, temerosa de Dios. Eso me parece crucial, temerosa de Dios. Claro, para que no te lleve en dirección Sí. contraria. Exacto. Ella me dijo, Gaby, escríbele una carta a tu bebé. Y despídete. Sí, y ponle un nombre. Y para mí no era Juan Diego. yo le puse Nicolás y le escribí. Y me dijo, Gaby, hagan una ceremonia con tu esposo como tú Claro. quieras. Despídanlo. Puede ser un globo al aire, puede ser lo que tú quieras. Y hablamos con mi esposo y él me dijo, ok. Hicimos la carta, yo le escribí, le dije que era un bebé deseado, le escribí una carta. Y con un hilito amarramos y mandamos el globo desde nuestra casa, mandamos el globo al cielo y dijimos, Señor, ay, Claro. confiamos en ti. Bueno, su espíritu estaba intacto, ten paz. Pero Sí. los doctores sí te dijeron, o sea, ha sido difícil esto, pero Hay después posibilidades. pueden volverse a embarazar. Sí, o sea, la verdad es que no sabían qué era lo que me pasaba, los médicos nunca supieron qué era lo que me pasaba. Por lo que me te costaba trabajo. Ajá, no había como una razón. Recuerda que hasta un médico me quería operar y mi esposo era como, Para no ver le qué puede encuentra. operar. No, Dios mío. Sí. Creo que no era así como un método de investigación viable si Sí. no has sido madre. Ajá. Entonces, bueno, pasaron varios años, varios tiempo, o sea, fue un tiempo de mucho llorar, esperar, confiar y a veces me encontraba sola llorando con mi almohada así y le decía, Señor, tengo las manos vacías, tú puedes hacer el milagro, Señor. Y recuerdo que en ese tiempo una amiga me sugirió y me dijo, Gaby, a veces no se trata de sanar el cuerpo, se trata de sanar el alma. Así que me dijo, Gaby, haz un proceso de sanidad, puede ser con un libro, con una persona, y ahí empecé un proceso con un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Pero eso es buenísimo porque es real. Somos espíritu, alma y cuerpo. Sí. Y muchas veces a las mujeres, donde primero nos afecta la parte emocional, Sí. es en el área reproductora. ¿Por qué? Porque es lo que nos define. En muchas Sí. cosas, en nuestras reacciones, todo el sistema hormonal, somos emocionales y hormonales. Y también, claro, somos primeramente espirituales. Pero no negamos el diseño. Es verdad. Entonces inicié un proceso y fue muy sanador, fue muy tranquilizador. Y además pude verme como mujer en otras facetas de la vida. A veces cuando tienes alguna carencia, Una pérdida. solo ves ese hueco, ¿no? Pero no ves todo lo Otras demás. cosas. Y no veía, por ejemplo, a un esposo fiel que estaba ahí a mi lado en medio de la batalla. O sea que de alguna manera viviste un proceso de victimizarte inconscientemente. Sí, yo creo que ¿Y sí. cómo reaccionaron sus familiares, tanto de Diego como los tuyos? Para mi familia fue devastador cuando yo perdí al bebé, porque recuerdo que fui a la casa de mi hermano esa noche con mis papis y mi hermano era como, claro, su hermana, sabiendo que había esperado tanto tiempo. Él estaba también súper triste, mi mami súper triste, pero al mismo tiempo me daban mucha fuerza. O sea, no es que estaban anulados, sino que era tal vez esa fuente de fe que necesitaba. Pero qué hermoso, porque no negaron que sufrimos porque te amamos, Sí, pero aún así decidimos confiar. sí, Y es que no negamos, digo, yo ya estoy llorando, pero es que no negamos lo que sentimos, pero eso no invalida mi fe.
Simplemente me permite estar en un proceso. Sí. ¿Y la qué pasa? familia de Diego? La Perdón. familia de Diego oraba mucho por nosotros. Creo que Oh. son personas de muchísima fe. Entonces esa fe nos sostiene y creo que anímicamente le sostenían mucho a mi esposo. Ujú. De ahí venía una fortaleza tremenda. No es que la oración de los padres, o sea, es una traspasa de una manera impresionante. ¿Qué pasó después? ¿Cuántos años? ¿Qué pasó? Después de más o menos unos 3 o 4 años, yo voy a un chequeo médico y me dicen, Gaby, ¿sabes qué? Necesitamos hacerte examen de sangre porque parece que estás embarazada. Y yo Wow, decía, ya ni lo estabas. o sea, el anhelo nunca se fue, pero como pasaron tantos años, es como que dices, ya no quiero dejar el corazón tan a la vivita, vivita, sí, sino sí, como sí. decir, Señor, bueno, ya, tú conoces el anhelo, pero no quiero, Sigo adelante. ajá, aferrarme tanto. Y para hacerles corta la historia, me dijeron, llama por teléfono para saber los resultados. Entonces llamo y me dicen, Gaby, el examen da positivo. O sea que cuando lo soltaste llegó. Sí, o sea, fue como en el tiempo de Dios que fueron como 7 años. Es un proceso enorme. Fueron muchos años y yo solo me arrodillé en ese mismo lugar donde me arrodillaba para pedirle a Dios que llene mis manos. En esa misma sala donde lloramos la pérdida. pérdida. Y le dije, gracias Dios, gracias por hacer este milagro. Porque sé que los médicos pueden hacer muchas cosas, pero la vida solo viene de Dios. Él es el único que puede dar vida, ese soplo, ese aliento, ese milagro. Y él concedió el anhelo de sus corazones. ¿Y cómo le diste la noticia a Diego? Eso fue genial, porque a Diego le gusta comer bien. Bien. Entonces, sí, Bueno, algo muy peculiar en los varones. Pero Diego es, por ejemplo, si vas a hacer un espagueti, Diego es como, ok, tiene que tener los ingredientes específicos y el pancito que le acompañe y la bebida que va con el espagueti. O sea, Y el quesito. Todo completo. es como, sí, y el quesito parmesano. Entonces dije, Ingeniero. ay, ingeniero. Estructurado. Sí. Entonces dije, voy a hacerle hamburguesas, porque eso le va a encantar. Y estábamos en pandemia, no podíamos salir. Entonces preparé unas hamburguesas riquísimas, con todo, así con el tocino crujiente, con el queso derretido encima. O sea, esas hamburguesas. No se ve una hamburguesa. Sí, con gusto. Entonces dije, después de esto voy a escribir una carta y le voy a entregar después de la hamburguesa. Y yo ya quería decir, pero dije, no, primero que se coma la hamburguesa, así nomás el esfuerzo. Entonces le doy y lee la carta y decía, Dios hizo un milagro. Y estamos esperando, no sabemos si eran hombres, mujeres, o no, creíamos que era un bebé. Y entonces Diego lee la carta y me abraza y se pone a llorar, así sin palabras. Fue como, Señor, gracias. Llegamos. Por tu bondad, por tu misericordia llegamos. Y luego nos llamaron a hacer un eco, porque claro, cuando son muy chiquititos no les pueden ver y Claro. el corazón, pero ya más grandecito. Entonces estábamos en pandemia y Diego no podía entrar al eco. Sí, entendemos. Entonces estaba yo solita y la doctora, una doctora que me atendió, dice, Gaby, veo aquí, y comienza a mostrarme, ¿no? Entonces yo veía atentamente y yo decía, ay, que suene el corazón, porque eso es lo que anhelas, porque lo que nos decían es que a veces, o sea, hay reporte de embarazo, pero luego de unas semanas ya no suena el corazón. Claro, y la oración primaria, Señor, que se afiance estas primeras semanas, Sí. que todo, sí. Entonces yo decía, Señor, que suene el corazón, y yo atenta, y comenzó a sonar el corazón, pum, 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 pum. Y yo decía, gracias, Señor, ahí está el bebito, la bebita. Y luego dice, ¿sabes qué? Aquí veo otra bolita. Y yo también veía otra bolita. Pero en verdad, como yo no sé de medicina, Claro. yo decía, es mi riñón, mi hígado. O sea, yo no sabía. Claro. Y entonces la doctora muy sabiamente no dijo nada. Se quedó calladita. Entonces buscó y dice, comienza a sonar. Y dice, son 2 corazones, son 2 bebés. Ay, no, te desmayaste. Yo dije, Dios mío, son 2. Y me dijo, Y, sí. y en lo pequeña que eres. Sí. Yo decía, Padre, gracias, porque son 2. Yo me emocioné, o sea, era como, Señor, hiciste un milagro doble. Y salí, pero ilusionadísima. Y los doctores intentaban como, ya, relájate, porque, o sea, yo no me quedé embarazada muy joven y son 2. Entonces es un embarazo de riesgo, así que no es como
Tranquila, tranquila. Baja la Y- adrenalina baja por las amor a revoluciones. los bebés o Sí, las... y Diego entra y no sabía qué pasaba y el doctor le hace así y le dice, felicitaciones, vas a ser papá. Y entonces Diego, eso ya sabía, ¿no? Entonces no era una novedad. Y le dice, y son 2. Y ahí Se quedó mi en esposo shock. se quedó en shock, literalmente, o sea, como que lo perdí. Solo se quedó mirando a un punto en el horizonte como por toda la Se cita. congeló. Y no volvió a decir nada más. Y solo me decía, son 2. O sea, como que ¿Estás corroboración. segura? Es ¿Estás cierto. Y yo segura? decía, sí, son 2. Y el médico decía, sí, sí, son. Ay, mi amor. Ahora, Oh, durante el embarazo, sí. ¿cómo fue el que no vinieran pensamientos de lo que había pasado antes en el otro embarazo? ¿Sabes qué? A mí creo que Dios me renovó la fe muchísimo. Y Wow. aunque el médico me había dicho, Gaby, no te ilusiones que van a nacer 2. Sí, de frente fue como... Pero yo, Señor, decía, si tú les diste vida, Señor, tú les vas a Claro. sostener, tú les vas a sostener. Y yo confié hasta el final que van a ser 2, van a ser 2. Pero sí hubo un momento crítico porque a mí me dio preeclampsia. Wow. Y eso, 7 meses, 8 meses. Sí, a las 34 semanas. Y otra vez esta Gaby toda independiente que no fue muy sabio de mi parte, pero yo le digo a mi esposo, tenemos un chequeo médico, pero ¿sabes qué? Anda nomás a verle a tu papi, anda a dar una caminata con él. Le digo, las bebés ya van a nacer y yo me puedo ir al chequeo médico manejando sola. Y me dice, pero segura. Y le digo, sí, tú ya no le vas a ver a tu papi algún tiempo, nacen las bebés, no vamos a tener chance, estamos en pandemia, me voy sola. Y para hacerles corta la historia, después de ese examen de sangre, que ya estaba con una barriga tamaño de 9 meses, pero todavía no Doble. llegaba, pero era porque era doble. Yo había tenido un dolor fuerte de cabeza antes, pero los doctores me dijeron, monitoreate la presión, pero yo dije, ay, no sé si yo estoy haciendo esto bien, ¿no? Si es que nosotros no somos médicos. Entonces fui donde las enfermeras y la enfermera me toma la presión y me dice, Gaby, no puedes salir de aquí. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, la presión está muy elevada, necesito que te vea el médico. Y yo, pero más fresca que una lechuga, le digo, pero yo no desayuné por el examen de sangre. Me voy a ir a la farmacia a tomar un yogur. Y ella me dice, pero por favor regresa, Gaby. Y yo me fui caminando a la farmacia. ¿Tuviste la tentación de irte? Sí. Obviamente. O sea, yo sí iba a regresar, pero yo no me imaginaba lo que estaba La pasando. gravedad del asunto. Y recibo una llamada del ginecólogo, que normalmente el médico no te llama, tú le llamas al doctor. Y me dice, Gaby, ¿dónde estás? Y le digo, en la farmacia tomando un yogur. Y me dice, regresa ahorita, ahorita. Y yo regreso y me dice, ¿y dónde está Diego? Le dije, le mandé a caminar con el papá. Y me dice, videollamada ahorita. Y dice, ¿sabes qué? La Gaby está con preeclampsia. Eso significa que su presión se ha elevado. Nosotros no podemos bajar la presión. O sea, no es como que, ok, le damos esto Claro, y va a porque estar por el bien. embarazo. No. Y entonces ahí supe que era la segunda causa de muerte de mujeres embarazadas. Yo no sabía tampoco. Yo tampoco, y entonces fue como, me puse a llorar. Ese rato fue un shock y le dije, doctor, y ahora me dijo, hay que entrar a emergencia y tú no puedes manejar. Diego llegó y me llevó a emergencia y desde ese momento pasaron como 3 o 4 días monitoreada sin moverme en el hospital. El médico lo que hacía, me dijo, mientras más tiempo las bebés estén en el útero, mejor. Maduran, claro, maduran. Pero no puede correr riesgo tu vida. O sea, tiene que haber ese equilibrio. Entonces ya llegó un momento en el que mi riñón dejó de funcionar bien. Yo no me di cuenta, solo me decían que mi pipí salía color café. Y ahí el médico Es dijo, síntoma. ya, hay que sacar a las bebés. ¿Cuánto Y fue tiempo tenían como las bebés? 34 semanas, eran bien Wow. chiquitas. Y ahí nacieron Isabela y Camila. Y esa es la historia de otro milagro, porque Dios nos mandó a un pediatra que no esperábamos que sea nuestro pediatra, pero fue el neonatólogo, experto en todos estos temas, y metió a las nenas en incubadora de una. Una de mis niñas presentó problemas para respirar. Hay una conexión que se forma entre el corazón y el pulmón a las 24 horas. Claro. Una de las niñas no hizo esa conexión. Y si es que ella no estaba así de monitoreada, podía morir o quedar con algún problema muy grave por Claro, falta por falta de oxígeno. Pero Dios estuvo ahí también. Dios estuvo ahí también. O sea, realmente,
Yo siempre he creído que ser madre es un milagro, la voluntad de Dios, el diseño, pero también es ese milagro de la vida. Y en mi caso, que tuve un diagnóstico de posible no ser madre, pero, pero no tuve este proceso. Pero en tu caso es un milagro al cuadrado, es un súper milagro haber logrado Sí. la maternidad. Sabes que nos decían los médicos a veces, cuando nos vieron después, una doctora ginecóloga después en el posparto nos dijo, es un milagro que las 3 estén vivas. Gracias. ¿Y cuándo le Dios. dieron de alta a la pequeña que estaba? ¿Sabes qué? Pasaron como 2 semanas, porque yo no pude sostener en mis brazos de mis chiquitas y la Isa batalló con su vida como 7 días. El médico pediatra, tú sabes, ahora hay esta ley que dice que te tienen que decir directamente lo que pasa. No es Sí, como, sí, ay, va a sí. estar mejor, no te No, preocupes. no, son muy Sino que esto realistas. está pasando y Y que pueden ver el extremo para que no sea sí, sorpresivo. sí. Y nos dijeron, o sea, realmente la nena está muy delicada. Tuvieron que entubarla. Fue un proceso súper difícil y la nena, yo no podía ni tocarla porque nos decían no la toquen porque su corazón se acelera si es que ella siente a la mamá o el papá. Y yo lo único que recuerdo es que me ponía las manos ahí en la incubadora y oraba y le decía, Señor, yo amo a esta chiquita sin haberle tenido en mis brazos. Por favor, dale vida. Y había una cadena de oración tan grande alrededor de nosotros, de nuestra niña, y Dios tuvo misericordia y le dio vida a la Isabela. Después de más o menos 2 semanas de nacida, pude tener a mi niña en mis brazos por primera vez. Y fue como, Señor. Y después del periodo de lactancia ya todo fue normal. Ellas estuvieron con oxígeno por 2 meses. O sea, nos permitieron sacarles a casa, pero tenían oxígeno. Entonces, fue normal de alguna manera, pero de otra manera ver a nenas tan pequeñitas con oxígeno. O sea, tú y Diego en realidad son guerreros o sea, pelearon por ser padres y luego pelearon por la vida de sus hijas. O sea, yo solamente quiero ser testiga de la gloria de Dios en tus hijas, porque es obvio que si Dios ha permitido un proceso tan extremadamente fuerte y en algunos momentos hasta violento emocionalmente, es glorioso lo que Dios está haciendo y apenas es un amanecer, porque las guaguas son bebés, bueno, bebés son chiquitas Sí. todavía, y esto es algo increíble. Y todo este proceso, ¿cómo te mostró el corazón paternal de Dios? Cuando quiero tenerla en mis brazos, no puedo, pero la amo. No sé, ¿cómo aprendiste más del corazón de Dios como papá? ¿Cómo aprendiste también a valorar tu relación con Dios en intimidad? Sabes que el tema es que Dios nos ama aún antes de que nosotros le amemos. Y el corazón del Padre es un corazón tan bondadoso, tan amoroso, tan tierno, tan firme a la vez. Entonces yo conocí la ternura del corazón de Dios, cómo palpita su corazón por nosotros, cómo está en la noche oscura, cómo Él se queda, ese amor que no se va, ese amor que no es solo en el momento glorioso, sino ese amor que hace silencio cuando le preguntas, cuando le dices, Señor, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos tener nuestras manos llenas? Tú conoces nuestro anhelo. Y saber que Dios no hace oídos sordos, sino que se escucha, se queda, te consuela, te levanta y sigue sosteniéndote de otras maneras, de muchas maneras, te sigue sosteniendo. Wow. Y bueno, yo creo que aquí algo que hay que resaltar, Gaby, es porque nos pueden estar viendo y escuchando otras parejas, ¿verdad? Qué importante es mantener la unidad en el matrimonio, o sea, de tu esposo y de tú. Sí. Porque de esta unidad, aparte de que les fortalece, pues de ahí, o sea, toman esa fuerza, ¿no? Que da la unidad con Dios y entre ustedes, porque no fue cosa de poco tiempo, sino fue todo un proceso. de varias cosas, ¿no? Sí. Qué importante es esa unidad con Él. Qué regalo del cielo tener la mano de mi esposo cuando mi fe decaía. Qué regalo del cielo poder ser sostenida por un hombre que yo sentía que su fe no decaía. Es como no se rindió. Wow.
Ay, Pues, Gaby, realmente solamente decimos, Señor, gracias. Nuestro corazón ha llorado contigo, ha llorado de gratitud y al mismo tiempo con esa expectativa de que qué bueno que es nuestro Dios. Sí. Gavita, tus últimas palabras a esas mamás que siguen esperando el milagro. Ay, ¿a dónde veo? ¿Acá? Sí. Yo creo que si es que tú tienes las manos vacías, puedes saber que hay alguien que mira esas manos vacías y que no te deja en medio de la espera, y que puedes acudir a Él con las preguntas, con los sollozos, con el corazón roto, aún con esos momentos que dices, ay Señor, pero mira a estas personas que dicen que no querían tener hijos y tienen un montón. O las personas que a veces te dicen, ay, estoy embarazada y yo no quería. Aún con esos momentos que te rompen como persona y dices, ay, no entiendo, puedes ir con esas preguntas a un Dios que es fiel, que escucha tus dudas y que sigue sentado en el trono del universo, guiando los tiempos. Y yo quiero decirte que si es que Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y eso es importante tener presente, que si es que Dios ha prometido algo, porque la palabra del hombre es falible, se rompe. No podemos descansar en esa palabra, pero en una palabra de Dios sí podemos descansar. Y sí podemos decirle, Señor, tú me dijiste, tú me prometiste. Y eso era algo que yo hacía. Eso es Yo le algo que decía, nos Señor, sostiene. aquí tengo la fecha. Cuando tú me prometiste que iba a ser madre y han pasado muchos años, Señor. No veo que me responda, Señor, solo quiero recordarte la promesa y solo decirte que no hay nada imposible para Él. Qué hermoso, Gaby. Gracias, muchas gracias, Gaby. Estamos Gracias por abrir tu impactados corazón. de ver la grandeza de nuestro Dios y ver cómo Él nos da este acompañamiento, ¿verdad? Siempre. Por algo dice la Biblia que Él estará con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Todos los todo el días. tiempo. Gavita hermosa, te amamos tanto y creo que cada vez te amamos más. Qué hermoso, Gavita. De verdad los bendigo a ti y a Diego. Y bueno, pues padres de naciones. Yo creo que apenas es un inicio de todo lo que Dios tiene para ustedes. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Gracias por ser tan vulnerable con todos quienes estamos aquí. De verdad, gracias y les bendecimos. Y bueno, pues pareciera imposible, no cuando Dios está de por medio. Así es que, ¿sabes cuál es el final de la historia? Lo que Dios ha preparado para ti. ¿Qué es? Yo no sé los detalles. Lo que sí te puedo decir es que si Dios ha prometido, yo siempre he dicho, si Dios prometió, es historia. Lo que no sé cuándo se va a cumplir, pero es historia. Y bueno, vale la pena que ustedes puedan compartir este podcast, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos plataformas como YouTube, como el Facebook, como Spotify, la página de HCJB y también la aplicación en sus dispositivos para que el mundo conozca, ¿verdad? Otros conozcan lo que Dios hace y pues lo puedas incluso escuchar con tus hijos, poderlo... bueno, que sea un tema de conversación y de darle la gloria a nuestro Dios. Es un milagro ser padres, nunca lo olvides. Y cada que veas a tu hijo o a tus nietos, recuerda, nacieron porque Dios lo planeó, Dios los ama y es un milagro ser padres, ser madre, el milagro de la vida. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.